Eh, y tenemos el gusto de tener como invitado también a otra disciplina, porque en el fondo lo vimos de la filología, lo vimos desde la literatura, pero obviamente que el texto bíblico tiene otras formas posibles de abordar, justamente como registro de algunos eventos astronómicos, en el caso de lo que vamos a ver ahora. Quien viene a continuación es astrónomo, máster en astronomía por la Pontificia Universidad Católica de Chile por la Universidad de Maryland, College Park, doctor en astronomía por la Universidad de Maryland. El doctor Herrera Camus realizó su postdoctorado en el Instituto Max Planck de Física Extraterrestre en Alemania, donde se desempeñó en el grupo infrarrojo submilimétrico, una cosa que a lo mejor podrá referirnos muy brevemente después, pero oportunidad en la que trabajó con el director del grupo Reinhard Hensel, que fue un hombre muy bullado el año pasado, y nos va a exponer hoy día registro de la Biblia en torno a la estrella de Belén, que también es un texto, o sea, un tema muy actual, porque en torno a los avistamientos, digamos, de diciembre, varios avistamientos astronómicos, de los cuales tuvimos el privilegio de ser un país en el que se pudieran visualizar. Rodrigo, te cedemos la palabra, tienes ahí la palabra, ya el tiempo es tuyo. Al final vamos a revisar las preguntas que puedan surgir. Súper, gracias. ¿Me escuchan bien o no? Súper. Ya, entonces voy a compartir rápidamente y pueden ver mi presentación. Yo creo que sí. Sí. Ya, súper. Sí, muchas gracias por invitarme. La verdad es súper entretenido poder participar de esta instancia, sobre todo que no son tan... para un astrónomo como yo, no participamos de forma tan frecuente, pero uno aprende un montón. Y en realidad el tema que quiero presentar hoy día de la estrella de Belén, traté de aterrizarlo lo más posible desde el lado astronómico y probablemente desde el lado como del estudio de la Biblia quizás va a estar mucho más básico de lo que se han discutido en las dos charlas anteriores. Pero nace de la pregunta súper simple de, hay un relato en uno de los evangelios, que es el Evangelio de Mateo, acerca de una estrella que guió a un grupo de sabios desde el este, probablemente Babilonia o Persia, hasta Belén. Y en ese lugar pudieron tener un encuentro con Jesús y le trajeron regalos. Entonces la pregunta es desde el punto de vista de la astronomía. ¿Existe algún fenómeno astronómico que de alguna manera pueda coincidir o al menos tener algún tipo de características de lo que se describe en el relato bíblico? Entonces lo que voy a presentar hoy día es más bien una exploración desde el punto de vista astronómico, de si existe algún evento que calce con la descripción bíblica. Y la respuesta es que la verdad la evidencia la voy a tratar de poner ahí lo más clara posible y cada uno después podrá sacar sus conclusiones. Pero es súper interesante en el fondo para nosotros los astrónomos siempre tratar de explicar eventos que aparecen en textos como la Biblia, porque en el fondo el cielo funciona como un relojito perfecto y los software que tenemos hoy día nos permiten poder reproducir cómo se veía el cielo en el pasado de una forma súper precisa. Entonces para nosotros siempre es súper interesante explorar distintos eventos astronómicos que han ocurrido y tratar de entenderlo desde parte del relato a, por ejemplo, qué es lo que realmente pasó. Entonces, primero quiero partir con todo, como decía Cristian, en diciembre no solo tuvimos el eclipse en Chile el 14 de diciembre en la Araucanía, sino que también tuvimos esto que se llamó por muchos medios, como pueden ver acá, hasta Tele 13, Rock and Pop, Bio Bio, lo que se denominó como la estrella de Belén. Pero una estrella de Belén bien diferente a lo que la gente, yo creo, tiene en mente, o lo que se ve en los pesebres, o en la punta del árbol de Navidad. De hecho, esta estrella de Belén, como se mencionó en los medios, fue una conjunción entre Júpiter y Saturno. Y como pueden ver aquí a la derecha, en este post en Twitter, en este tweet de Damian Peach, que fue una de las mejores imágenes que pude encontrar, se ve una imagen hermosa de cómo Júpiter y Saturno estuvieron súper cerca, tan cerca que a ojo descubierto se veían como un solo punto en el cielo. Y visto con telescopio, obviamente, o con una buena cámara, era posible separarlos. Estas conjunciones son raras, ocurren cada, o sea, periodos de tiempo de siglos a más de siglos. En el caso particular de esta, no se va a volver a repetir
hasta el 2080. ¿Okay? Son eventos que ocurren una vez en la vida. Y obviamente uno se pregunta, como ocurrió cerca de diciembre, obviamente los medios saltaron y comenzaron, ok, la estrella de Belén. Siempre a los medios les gusta ponerle nombre a los eventos astronómicos, desde la luna rosa hasta la estrella de Belén, para una conjunción entre Júpiter y Saturno. Entonces, la pregunta es, ¿hubo una estrella de Belén? Y si hubo una estrella de Belén, ¿qué fue la estrella de Belén? Y para eso es importante, en el fondo, acudir a distintas áreas. Y yo siento que este libro que les quiero recomendar, que se llama La estrella de Belén, el legado de los magos, de Michael Molnar, que es un astrónomo, es súper interesante porque él combina la parte del estudio de la Biblia con la historia, con el contexto histórico y con la astronomía, por él ser un astrónomo. Así que la mayoría de las cosas que voy a presentar hoy día vienen de este libro, no son investigación mía para nada, y también de un montón de otras cosas que he ido leyendo y recopilando de otros libros que hablan de la estrella de Belén. Así que esa es la fuente. Si quieren tener una fuente aún mucho mejor de la charla que voy a presentar hoy día, les recomiendo buscar este libro. Ahora, si vamos al Evangelio de los cuatro, donde se menciona la estrella de Belén, es el Evangelio de Mateo. Y en su versión de la Reina Valera dice que cuando Jesús nació en Belén, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Y le preguntaron a Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Y esas son partes claves, porque primero sabemos que vienen del oriente, es decir, que probablemente venían de la zona de Persia o Babilonia, donde sabemos que había un gran conocimiento astronómico y los sucesos que ocurrían en el cielo tenían una interpretación del destino de las personas. Y dice que han visto su estrella salir del oriente y por lo tanto han venido a adorarle. Y dice que hoy, en una nueva versión internacional tenemos que se usa otra traducción para la estrella, porque dice que hemos visto levantarse su estrella. Entonces, sabemos que las estrellas salen del oriente, entonces, ya sea que la hemos visto levantarse en el oriente o salir su estrella, la estrella de esta persona en particular, habla de un concepto que existía en esa época, que en el fondo tiene que ver con la ascensión heliacal de un planeta. Voy a poder explicarles pronto de qué se trata. Pero lo importante es eso, en el fondo, el hecho de que se levantara esta estrella para ellos tenía un significado muy importante, lo voy a discutir en un minuto. Y eso obviamente los motiva a ir y adorar a esta persona que nació bajo este levantamiento de la estrella. Y dice que oyendo esto el rey Herodes se turbó, o sea, se sorprendió de esto, y toda Jerusalén se sorprendió. Y convocando a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron en Belén, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las príncipes de Judá, porque a ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Ok? Entonces dice que Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó acerca de la aparición de la estrella, los envió a Belén, les dijo, vayan, averigüen acerca de este niño, háganmelo saber cuando ustedes sepan. Y dice que los reyes se fueron, estos magos sabios reyes se fueron, y que la estrella iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Y dice que al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y la adoraron, y abrieron sus tesoros y le hicieron los regalos, los típicos regalos que todos conocemos de oro, incienso y mirra. Y luego, siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino, es decir, no cumplieron con lo que les pidió Herodes. Entonces es interesante porque en el fondo esta estrella no solo aparece y se levanta, sino que también de alguna forma los guía. Y obviamente la pregunta es, ok, ¿existe algún objeto celeste que caiga en esta descripción, que precisamente se levante sobre el horizonte y después pueda guiar a un grupo de astrólogos al lugar donde nació Cristo? Porque dice que finalmente llegaron a la casa donde estaba el niño con María, es decir, esto fue probablemente transcurrido hay un tiempo de que nació, ya no estaba en el pesebre, no fue la misma noche como uno tiene generalmente en el relato así del pesebre bajo el árbol de Navidad, que están los pastores y los reyes magos uno al lado del otro. Entonces tenemos requisitos para esta estrella, ya que en la Biblia el término griego es aster, o en el fondo es un objeto celeste, no necesariamente es una estrella como el sol, sino que se describe como un objeto celeste. Primero es que para los astrólogos de la época tiene que indicar el nacimiento de un rey, tiene que estar asociado a la región de Judea, porque si no, ¿cómo sabían los sabios en el fondo hasta dónde tenían que ir a visitar y preguntar? Sabemos que ha nacido un rey, ¿dónde lo encontramos? Se tenía que levantar en el oriente, y este levantar es en realidad una ascensión heliacal, que lo voy a escribir en unos minutos. Tenía que causar la sorpresa de Herodes y el resto de Jerusalén, en el sentido que quizás no podía ser algo súper obvio.
porque si hubiera sido algo extremadamente obvio en el cielo, obviamente nos habría sorprendido, Herodes le habría dicho, oh, wow, sí, hay una estrella ahí súper mega brillante que no entendemos por qué apareció, y usted ahora me vienen a explicar por qué. Entonces, lo más probable es que no fuera un fenómeno celeste de gran obviedad. Y tenemos que tratar de entender cómo es posible que esta estrella iba delante de ellos y se detuvo en el lugar donde efectivamente había nacido el Salvador. Entonces, partamos primero con la descripción de los sabios. Como que tenemos en nuestra cabeza así súper adentrado de que los sabios eran tres, que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Y en el fondo, esto no viene en ninguna parte del relato bíblico. O sea, en ninguna parte se mencionan que eran tres, menos se mencionan los nombres. Se menciona que habían tres regalos. Pero en el fondo lo más probable es que esta haya sido una comitiva de sabios que recorrió, como esta, en el fondo ellos, al ser sabios, eran directos consejeros del rey, ya vinieran de Persia o de Babilonia, eran personas muy importantes, probablemente hicieron el viaje a camello, considerando que el lugar de donde vienen, que puede haber sido Persia o Babilonia, puede haber sido entre 800 a 2000 kilómetros, les debe haber tomado aproximadamente un mes en poder recorrer esa distancia en una caravana a camello. Y en el fondo, lo importante de saber es de que estos magos o sabios precisamente eran consejeros de los reyes, tenían un gran conocimiento en distintas partes de la medicina, de las ciencias naturales, pero también tenían un amplio conocimiento de la mecánica celeste, es decir, eran capaces de poder ver cómo es que los astros se movían en el cielo y tenían un amplio conocimiento de la interpretación, es decir, cómo es que yo puedo interpretar el movimiento de estos astros en algo que va a tener significancia, ya sea en el destino de una nación, como en el destino de las personas que están sujetas a las condiciones que tenía el cielo cuando ellas nacieron. Entonces ellos tenían un amplio conocimiento y conectaban la mecánica celeste y las predicciones que podían hacer con, en el fondo, una interpretación más aterrizada, y podían dar consejo a los reyes, ir a guerra o no ir a guerra, o esta persona que nació va a ser importante o no va a ser importante, etc. Sabemos de que ellos tenían gran capacidad de conocimiento del cielo. Por ejemplo, aquí a la izquierda pueden ver una lista de eclipses de la zona de Babilonia que ocurrieron entre el año 518 y 465 a.C., o sea, 500 años antes de que naciera Cristo, ellos ya eran capaces de poder predecir con una exactitud del día, de la hora, en el fondo, cuándo iba a ocurrir un eclipse. Y aquí a la derecha vemos un almanaque con predicciones de los movimientos de los planetas. O sea, ellos eran capaces realmente de poder predecir cómo se iba a mover el cielo, dónde iba a estar cada cuerpo celeste principal, el Sol, la Luna y los planetas más importantes. Recuerden que en esa época el planeta más distante que se conocía era Saturno. Entonces, hasta Saturno, Mercurio, Venus, Júpiter, Tierra, Marte, Júpiter y Saturno, eran planetas que precisamente podían ser investigados. Urano, Neptuno vienen mucho después. Entonces, la primera cuerpo celeste que yo creo que a muchos se nos viene a la cabeza cuando pensamos en la estrella de Belén es obviamente un cometa. Y un montón de representaciones, ya sea de postales o de imágenes en el fondo, un pesebre. Generalmente lo que vemos es esta estrella que tiene una cola y que precisamente corresponde a un cometa. Ahora, el problema del cometa que vamos a ver ahora es que uno es súper evidente. ¿Por qué es evidente? Porque es súper brillante. Aquí tenemos una imagen del cometa Halley cuando pasó en el año 1986. Precisamente este cometa en particular tiene un periodo de 75 años. La próxima vez que va a volver a pasar, y lo vamos a poder ver aquí, va a ser el año 2061. Pero es súper interesante que este cometa, por tener un periodo de 75 años, si vamos atrás en el tiempo, pasó el 12 a.C. Ahora, es difícil pensar en la interpretación de un cometa como la estrella de Belén, porque por un lado es un objeto muy brillante que precisamente Herodes podría haber apuntado, no lo habría sorprendido, sino que habría dicho, ah, sí, mira, precisamente hay un cometa, ¿verdad?, que está arriba de nuestro cielo. ¿Por qué son tan brillantes los cometas? Porque en realidad tienen que pensar que es una bola de hielo y de roca que a medida que se empieza a acercar al Sol, el Sol comienza a evaporar todas estas capas de hielo que están sujetas al cometa. Piensen que los cometas tienen un montón de agua y gran parte del agua que tenemos en la Tierra pueden haber llegado por impactos de cometa. Y cuando los calientan y se evaporan, esta agua finalmente forma lo que se llama una cola. Y por un periodo de tiempo son bastante brillantes, y así lo fue para los que estaban presentes en el año 1986. Yo era un bebé, así que no, obviamente no me acuerdo, pero si hay gente aquí que es más vieja que yo, se recordará lo brillante que se veía el cometa Halley.
El problema de los cometas en términos de interpretación de lo que significan y por qué probablemente no apuntan al nacimiento de un rey, es que como podemos ver en monedas que se utilizaban en el Imperio Romano alrededor del tiempo en que nació Cristo, los cometas precisamente, como se puede ver aquí en las monedas, implicaban tener una interpretación totalmente negativa. En el fondo era o la muerte de un emperador, o el comienzo de grandes batallas, o la caída de gobernadores importantes. Rara, o sea, no tenían un tipo de interpretación del nacimiento, el surgimiento de una gran figura de autoridad, sino por el contrario, era la caída de uno. Y los emperadores se ponían bastante nerviosos cuando aparecía un cometa en el cielo, porque inmediatamente podía significar de que podía haber algún complot para poder derribarlo como emperador. Entonces era una señal bastante mala en el cielo. Entonces, no tiene una interpretación que para los astrólogos al ver un cometa dijeran, ok, sí, va a haber el nacimiento o va a comenzar una nueva era regida bajo un gran rey, sino que era más bien lo contrario. Ahora, existe otro cuerpo o objeto celeste, que en el fondo es la explosión de una estrella que se llama supernova, que también es extremadamente brillante y en el fondo podría interpretarse como la estrella de Belén. Las supernovas son explosiones de estrellas cuando están en sus etapas finales de vida. Y lo que pasa es que la estrella, en el fondo, comienza cuando nace a quemar hidrógeno, después helio y a sintetizar distintos elementos en su centro y al quemarlo logra sostener todo el peso de su gravedad. Pero llega un punto en que ya se le acaba el combustible, llega hasta elementos que no puede fusionar y la estrella colapsa sobre sí y al colapsar finalmente produce una explosión, que es lo que conocemos como una explosión de supernova, y que brillan, pero un montón. Aquí les voy a mostrar un ejemplo, por ejemplo, que ocurrió en el año 1987, en la nube de Magallanes, que son estas galaxias que tenemos bastante cerca de nuestra Vía Láctea y que se pueden ver desde el hemisferio austral a ojo descubierto. Paso el dato que si alguno de ustedes no ha visto las nubes de Magallanes en un cielo, en una noche oscura, por favor, hagan el esfuerzo porque son hermosas, no se pueden ver del hemisferio norte, es decir, solo desde el hemisferio sur tenemos la capacidad de poder ver galaxias a ojo descubierto sin la ayuda de un telescopio, así que yo los invito a eso. Y por ejemplo, cuando una supernova explota, es profundamente brillante, es capaz incluso de ser más brillante que la galaxia en su completo. Y aquí pueden ver cómo se veía la supernova que explotó en el año 1987, y semanas después ya había desaparecido por completo ese brillo. Entonces uno perfectamente podría pensar en que hubo una explosión, precisamente se ve súper brillante como se ven todas las postales de Navidad o en todos los arbolitos de Pascua, esta estrella mega brillante, y semanas después de que nació Cristo finalmente desaparece. El problema de las supernovas es que al ser tan brillantes son muy fáciles de poder detectar y obviamente de dejar un registro. Existen registros de explosiones de supernovas registradas por astrónomos chinos desde el año 1000 antes de Cristo. Y en el fondo hay una gran cantidad de supernovas, como pueden ver en esta animación que les voy a mostrar acá. Son registros desde el año 1885 en adelante. Y por ser tan brillantes, todas las supernovas que ocurren en nuestra propia Vía Láctea, nuestra galaxia, son muy fáciles de recordar, son muy fáciles de registrar su posición exacta al momento en el cual ocurrió. ¿Ok? Entonces, en el caso de Jesús, no hay registros de ningún tipo de explosión de supernova en las décadas en que Jesús nació, ni por los chinos, ni por los romanos, ni por ninguna cultura de la época que tuviera un conocimiento astronómico. Y las explosiones de supernova no tenían un significado particular para ninguno de los libros astrológicos de la época. Por ejemplo, el tetrabiblos, que en el fondo compilaban cuál era la interpretación astronómica y astrológica de los eventos celestes. Entonces, es muy difícil que fuera una supernova, porque por un lado no hay ningún registro histórico de que ocurrieran supernovas alrededor de ese tiempo, y segundo, porque no tenía ningún significado en particular. No era algo que tampoco que los astrólogos, los reyes o los sabios que viajaron pudieran predecir, porque las supernovas son totalmente impredecibles, y no tenían ningún significado en particular, no tenían ninguna interpretación de que precisamente anunciaran el nacimiento de un rey. Ahora, un planeta, o muchos planetas, como ocurrió el caso de este diciembre, cuando se llamó esta conjunción de Júpiter y Saturno como la estrella de Belén. Bueno, sabemos de que hasta ese tiempo, como mencionaba, los planetas que se conocían eran los planetas gaseosos de Júpiter y Saturno, que son grandes y muy brillantes, y los planetas internos como Marte, Venus, la Tierra, y por supuesto Mercurio en el centro. Lo importante de recordar, así como muy rapidito respecto al sistema solar, es que el sistema solar vive en un plano.
que se conoce como el plano de la eclíptica. Es decir, los planetas giran alrededor del Sol siguiendo este plano. Por lo tanto, cuando los planetas aparecen en el cielo, siempre van a aparecer alineados en una línea que es lo que se conoce como la línea de la eclíptica. Y también de que los planetas, entre más cerca estén del Sol, más rápido orbitan alrededor de él, lo hacen con una velocidad mayor. Esto es lo que se conoce como la ley, en el fondo la ley de Kepler. Entonces, entre más cerca estamos del Sol, más rápido van los planetas girando alrededor del Sol, más rápido completan una órbita. Ahora, si es que tratamos de buscar algo que sea indicativo del nacimiento de un rey de acuerdo a la astrología de la época, podemos encontrar un fenómeno que sale completamente de todo lo normal, que es bastante extraordinario, que tiene una frecuencia de una vez cada 1000 años, lo cual para los sabios de la época era, en el fondo, un evento único, y que ocurrió el 17 de abril del 6 a.C. Y en el fondo es una conjunción planetaria que involucra un montón de planetas, más la Luna, más la ascensión heliacal de Júpiter, y que en el fondo ahora voy a ir describiendo por qué para los astrólogos, los sabios de la época, esto era súper importante. Lo primero que, bueno, déjenme volver rapidito acá para poder mostrarle, pero en el fondo está Mercurio. Esta es una imagen con un software que se llama Stellarium, pero pueden usar cualquier software que esté en internet para reproducir cómo eran las noches en una ciudad en particular, aquí coloqué Jerusalén, en una fecha en particular, a una hora en particular. Entonces, este software que es gratuito se llama Stellarium, por si lo quieren descargar, y ustedes van de vuelta al 17 de abril del 6 a.C., van a encontrar que todos los mayores jugadores estaban en juego, desde Mercurio, Marte, el Sol, Júpiter, la Luna, Saturno y Venus, todos alineados. ¿Qué significa esto? ¿Por qué para los astrólogos esta en el fondo conjunción de planetas puede haber significado de que algo grande iba a pasar en la región de Judea? Primero, el protagonista de todo esto es Júpiter. Y Júpiter para los sabios de la época era súper importante porque al ser el planeta más brillante y el más importante del sistema solar, presentaba y manifestaba su poder divino a asuntos relacionados con reinado, con liderazgo y con grandeza. Es decir, le entregaba esa capacidad bajo ciertas condiciones a una persona que nacía bajo ese planeta. Lo que es más importante es que ese día Júpiter, tal como dice el relato de Mateo, se levantó desde el oriente, y esto es lo que se conoce como una ascensión heliacal. Y la ascensión heliacal para los astrólogos, para los sabios de la época, en el fondo multiplicaba el efecto del planeta. Entonces, si en condiciones normales Júpiter estaba relacionado con realeza, el hecho de que ese día ocurriera una ascensión heliacal multiplicaba el efecto, lo hacía aún más potente. Y en el fondo, la ascensión heliacal es ese momento del año que ocurre una vez cuando un planeta se levanta en el horizonte al amanecer antes de que salga el sol. Entonces, cuando eso ocurre, es lo que se conoce como ascensión heliacal. Y eso es lo que habría pasado el 17 de abril, es lo que pasó, no habría pasado, porque sabemos que pasó, porque la dinámica y mecánica del cielo no se ha perturbado. Ocurrió el 17 de abril del 6 a.C. Pero no solo eso, esto ocurrió en la constelación de Aries, que de acuerdo al libro más importante de la astrología de la época, que es el Tetrabiblos, estaba asociado en la constelación de Aries a todo lo que iba a ocurrir tanto en Siria como Palestina como en Judea. Y ocurre no solo, sino no de forma aislada, sino que Saturno estaba en conjunción con Júpiter y obviamente esta ascensión a la cal, obviamente estaba el Sol muy cerquita porque el Sol estaba por salir después de que subió Júpiter. Y aquí podemos ver una moneda de la época donde precisamente se asocia a la constelación de Aries, que sería aquí el carnero o que aparece en la moneda, con la región de Judea. Así como uno tiene típico las monedas, no sé, los euros de Europa, las monedas de cada país trae un símbolo representativo de ese país, o lo mismo los 25 centavos en Estados Unidos, cada estado tiene su 25 centavos. De la misma manera, en la época, las monedas que asociaban a la región de Judea las asociaban a la constelación de Aries. Y de hecho, la investigación en el libro que les recomendé al principio parte de aquí, que es súper interesante, de este astrónomo que al mismo tiempo es un aficionado a coleccionar monedas. Y encuentra una moneda que precisamente asocia la región de Judea con la constelación de Aries, y ahí parte toda su investigación. Ahora, no solo está Júpiter, Saturno, sino que también está Marte y Venus en conjunción, que permiten aún más amplificar el poder del evento. Entonces tenemos una conjunción de planetas que se produce una vez cada 800 años
y que ocurre precisamente en la constelación de Aries, que está asociada con Judea. Entonces, en este contexto, no es descabellado pensar de que sabios, ya sea de la zona de Babilonia o de Persia, que conocían muy bien el significado de lo que esto ocurriera y podían predecir que esto iba a ocurrir, precisamente lleguen a la región de Judea y lleguen a hablar con Herodes, porque no sabían precisamente dónde tenían que ir, pero fueron a hablar con la persona más importante, obviamente la persona a cargo de esa región, a preguntarles, mira, hemos visto su estrella levantarse, que precisamente sería Júpiter, o sea, la ascensión heliacal de Júpiter. Hemos visto todos estos otros planetas que están en conjunción, que le entregan un poder a este nuevo rey que está por nacer, que es un poder nuevo, diferente, o sea, en el fondo esta constelación esto ocurre una vez cada 1000 años, entonces un poder realmente sin comparación, y que ocurre obviamente en la región de Judea. Ahora, el hecho de que Júpiter esté ocultado por la luna incluso otorgaba una naturaleza divina e inmortal. Entonces, no estamos hablando en el término astrológico de un rey de carne y hueso que simplemente tenga un reinado mortal, sino que incluso un rey que pueda ir más allá, que en el fondo tiene una naturaleza divina. Entonces, realmente estamos hablando en un contexto de, simplemente desde el punto de vista del contexto astrológico de la época, del nacimiento de un gobernador como no se había conocido hasta antes, en el fondo. Entonces, si es que tomamos la lista de requisitos que aparecen en la Biblia, en el relato de Mateo 2, y empezamos a compararla con qué es lo más probable que haya sido, un cometa, una supernova, un planeta, podemos ver de que cometa y supernova no cumplen con una de las principales características que en el fondo indica el nacimiento de un rey, lo cual sí lo hacen los planetas. Cometa y supernova no tenían por qué tener una asociación necesariamente con Judea, porque ocurren en lugares aleatorios del cielo, mientras que la conjunción planetaria ocurrió en la constelación de Aries, que estaba asociada a la región de Judea. El hecho de que se levante en el oriente no tiene ningún sentido con los cometas y las supernovas, pero sí con la ascensión heliacal de Júpiter, esa fecha que les mencioné. Que no fuera evidente a Herodes, un cometa y una supernova son súper evidentes, son objetos muy brillantes en el cielo y por lo tanto habrían sido fácilmente notados por Herodes y por todo Jerusalén, mientras que una conjunción planetaria de Júpiter y Saturno no. Y queda el punto más difícil de poder tratar de entender, que es precisamente cómo es posible que una estrella pueda guiarlos y es más, detenerse en el lugar donde fue el nacimiento. Y eso es lo que me gustaría poder explorar ahora en base a los planetas. Sabemos que ni los cometas ni la explicación de la supernova es capaz de poder explicar este punto. Entonces, sería una conjunción planetaria realmente capaz de poder explicar esto. Y para poder entender esto, hay que entender algo que se llama el movimiento retrógrado de los planetas. Y hay un videíto que después lo pueden ver en YouTube si quieren de nuevo, que lo explica súper claro. Lo que estamos viendo acá es el seguimiento desde el 12 de diciembre hasta el 15 de enero del planeta Marte. Entonces miren cómo empieza a avanzar. El 12 de diciembre, el 29 de diciembre, el 10 de enero, se va moviendo en una dirección del cielo. Pero luego ocurre que, ups, se me fue el video, luego ocurre que el planeta se detiene, aparentemente se detiene, y se comienza a mover en el cielo en una dirección o sentido contrario, hasta que, con respecto a las estrellas de fondo, hasta que finalmente vuelva a llegar a un punto donde se detiene y retoma su camino. Entonces, este movimiento aparente de un planeta en el Sol es lo que se conoce, de un planeta respecto al Sol y la Tierra, lo que se conoce como movimiento retrógrado. Y esto se produce porque los planetas que orbitan más cerca del Sol están orbitando más rápido que los planetas que orbitan más lejos del Sol. Entonces, Mercurio, por ejemplo, completa una vuelta al Sol mucho más rápido que la Tierra. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí una imagen de Mercurio. Entonces, lo que pasa es que la Tierra y Mercurio van orbitando. Y en el fondo nosotros vamos a ver Mercurio proyectado en el fondo de las estrellas de fondo que no se mueven. Cada vez que Mercurio logra pasar a la Tierra en su órbita, se produce en el cielo, entre las estrellas de fondo, aparentemente que este planeta se detuviera, retrocediera y luego comenzara a avanzar nuevamente. Acá voy a ponerlo de nuevo. Entonces, cada vez que en el fondo la Tierra, que Mercurio pasa al Sol en una órbita, pareciera que se detuviera, avanzara, retrocediera y volviera a avanzar. Esto es lo que se conoce como el movimiento retrógrado de los planetas, algo que podemos explicar de forma súper fácil y simplemente tiene que ver por el hecho de que los planetas no es que el sistema solar esté orbitando como un vinilo y que todos se estén moviendo al mismo tiempo, sino que aquellos planetas que están más cerca completan un giro alrededor del Sol más rápido.
Entonces, en el fondo, por ejemplo, aquí hay una imagen de cómo luce el movimiento retrógrado de Marte. Los planetas, a medida que van orbitando alrededor del Sol y a medida que va avanzando nuestro año, se mueven en una dirección, se detienen, se mueven en la otra dirección, se detienen y luego siguen avanzando. Entonces, si es que miramos el Sol, la Tierra, la órbita de la Tierra, que aquí está en naranjo, y la órbita de Júpiter, que aquí está en verde, podemos ver de que en el punto 1, que ocurrió en abril del 6 a.C., la estrella se hace visible, el planeta se hace visible, tiene una ascensión heliacal, y es lo que para los sabios de la época significa de que la estrella se levantó en el oriente. Después, el hecho de que fuera delante de ellos corresponde al punto 2 y 3 de la órbita, y es de que la estrella pareciera avanzar. Finalmente, en el punto 3, la estrella se detiene. Es decir, en este punto, la órbita de la Tierra completa, o sea, la órbita de la Tierra pasa a la órbita de Júpiter y pareciera que la estrella se detuviera en el cielo para finalmente, una vez que se detiene, seguir avanzando. Entonces, de alguna manera, el hecho del movimiento retrógrado de los planetas puede entregarnos un indicio de cómo un planeta en el fondo, en el cielo, a medida que va avanzando el tiempo, se levanta, avanza, se detiene y finalmente avanza en la otra dirección y de alguna manera cae en el contexto del relato histórico de un cuerpo que se levanta, que guía, que se detiene y que finalmente continúa su camino. Entonces, ¿es posible que la estrella de Belén haya sido una conjunción planetaria? La evidencia astronómica muestra, desde el punto de vista astronómico, que hubo una conjunción de planetas involucrando la Luna y el Sol en la constelación de Aries el 17 de abril del 6 a.C. Eso sabemos que ocurrió, eso es parte de nuestro estudio de la dinámica celeste y sabemos de que esto ocurrió hace años. Esto calza súper bien también con la fecha en que se espera de que Cristo haya nacido, porque como ustedes saben, cuando se fijó el calendario, la fecha en que nació Cristo, que fue fijada en el fondo desde la fundación de Roma, se cometió un error de aproximadamente 6 años. Sabemos esto porque Herodes el Grande, que fue el Herodes al que los sabios llegaron a comunicarle el mensaje, falleció aproximadamente el 4 a.C., ¿ok? Entonces, es muy probable de que si esa fecha es correcta, entonces Jesús tiene que haber nacido antes del 4 a.C. y calza en el relato de que haya ocurrido el 6 a.C. Entonces, no habría un problema en el sentido cronológico. En términos de interpretación astrológica, para los sabios de la época, esta conjunción planetaria realmente implicaba el nacimiento de un rey con una característica divina y, en el fondo, cuyo alineación de planetas no se iba a volver a repetir en siglos, ¿ok? O milenios. Entonces, desde un punto de vista astrológico, también tenía un significado súper potente para los sabios de la época, los sabios babilonios. Y finalmente, un planeta cumple quizás con dos características que aparecen en el relato que son súper importantes, que son el hecho de que, por un lado, Herodes se sorprendió porque no era algo evidente en el cielo, y ahí ya se nos murieron todas las postales que típico en la estrella como súper brillante o la estrella más brillante tiene que ir en la punta del arbolito de Pascua. Lamentablemente, sí que hubo una estrella de Belén, no fue así. Y el hecho de que por existir el movimiento retrógrado de los planetas, es totalmente posible de que el relato bíblico calce con el hecho de que una estrella se haya levantado, haya guiado a los magos y se haya detenido, ¿ok? Y el hecho de que haya ocurrido en la región de Aries precisamente nos apunta a la región de Judea como el lugar donde ocurrió todo. Entonces, obviamente esta es la evidencia que les puedo presentar hoy día y ahora cada uno podrá seguir su investigación, su análisis y poder juntando piezas para tratar de entender si esto realmente ocurrió o no ocurrió y si ocurrió, si fue una conjunción planetaria o no. Pero en términos astronómicos, yo diría de que no contradice el relato bíblico en ningún punto y que obviamente es un tema súper interesante que vale la pena seguir explorando. Así que espero que les haya gustado todo lo que tenía que contarles hoy y obviamente quedo abierto, obviamente hay tiempo para preguntas, me imagino, así que feliz de contestarlas si las tienen. Muchas gracias Rodrigo. La verdad es que creo que los invitados que hemos tenido hoy día
Ha sido un lujo, muy prolija la presentación, muy claro todo. Creo que tienes esa habilidad de divulgativa, digamos, de explicar cosas que son muy complejas desde el punto de vista astronómico de manera bastante didáctica. Oh, gracias. Sí, te quería preguntar algunas cosas, porque en realidad en la Biblia aparecen varios eventos astronómicos y yo estoy pensando en dos. A lo mejor tú podrías referirnos qué es lo que opinas ahí, porque en el fondo, sí, en el Nuevo Testamento nosotros tenemos que son textos que son quizás escritos con más, con ese afán más documental de registro histórico, pero también tenemos otros textos que están escritos en el fondo como estructura legendaria, etcétera. Yo recuerdo, por ejemplo, el de la gloria de Dios que ve Moisés, que lo ve, se tiene que ir a un monte, ¿cierto? Que ve pasar la gloria de Dios en algún momento en el cielo. Y otro que creo que es muy polémico, ¿cierto? Y que a lo mejor podrías aclarar tú, de cuando se supone que el sol se detiene. Eso, ¿cómo lo ves tú en el fondo? O sea, si son textos que en realidad tienen un fin más didáctico, más literario Sí, que de registro histórico. es súper, o sea, que el sol se detenga, existe esto como que ya, ahora, antes no se conocía así, pero ahora existe el término fake news, que precisamente yo recuerdo cuando era chico escuchaba mucho este relato de la NASA, que supercomputadores de la NASA habían hecho el cálculo y en el fondo se dieron cuenta que el calendario estaba mal y estaba mal. Y si uno contaba, por ejemplo, el relato bíblico de que se había detenido la Tierra, eh, en el fondo uno podía recuperar el calendario y todo funcionaba bien. Pero eso es falso, la verdad. Está comprobado que eso es como una historia fake news, en el fondo, como el concepto de hoy día. Es súper difícil pensar de que la Tierra giró en su rotación, porque eso tendría un montón, que sería el equivalente a que el Sol se detuviera en el cielo, porque tendría un montón de implicancias, no solo en que el Sol se detiene en el cielo, sino el de detener un cuerpo celeste que está rotando a una gran velocidad y toda la inercia que eso conlleva, porque es como cuando uno va en el auto y frena el auto y uno se va para adelante y bueno, te sujeta el cinturón, pero en el fondo esto es ponerle un freno de mano a la Tierra y toda la inercia que esto conlleva. Entonces, desde un punto de vista astronómico científico, es imposible pensar de que en el fondo el Sol se haya detenido, es decir, la Tierra haya detenido su rotación por un determinado periodo de tiempo, sin que eso haya tenido unos efectos gigantescos. O sea, el único motivo por el cual se detuviera realmente tendría que ser un hecho sobrenatural que no es posible explicarlo con ciencia, porque no hay ningún fenómeno físico celeste que en el fondo hay fenómenos que pueden cambiar el movimiento, pero serían una colisión. Por ejemplo, es muy probable que la Luna haya sido parte de la Tierra y fue una colisión con un planeta pequeño que finalmente sacó este trozo y puso la Luna y la Tierra como un sistema doble, y finalmente eso cambió la rotación de la Tierra y cambió la rotación de la Luna. Por eso es que vemos la Luna, siempre vemos la misma cara, porque rota al mismo tiempo que se va trasladando alrededor de la Tierra. Entonces, es difícil pensar que cosas como esta pueden ocurrir en un instante y después volver a ocurrir, después la Tierra vuelve a rotar así y todo continúa normal. En ese sentido, desde un punto de vista científico, es bastante difícil pensar en ese relato como algo que ocurrió. Con la estrella de Belén es distinto, porque con la estrella de Belén, la teoría de la conjunción planetaria es algo que llama mucho la atención, porque precisamente describe las partes más importantes del relato. Y yo estoy hablando como astrónomo aquí, independiente de cuál pueda ser mi postura cristiana, de si creo o no creo que en la existencia de Jesús, o que Jesús nació, etcétera. Estoy hablando de que si tú vas a la literatura astronómica y revisas, en el fondo existe esta como consenso de que efectivamente una conjunción planetaria puede explicar esto como un evento histórico ocurrido en ese momento. Y eso lo hace súper interesante y lo separa de estos otros relatos que, por ejemplo, son que se detenga el sol. Sí, pues claramente. O sea, ahí efectivamente también está el tema este del género literario al que estamos remitiendo, que efectivamente en el Claro, caso del Nuevo Testamento es más documental que en el caso del Antiguo Testamento. exacto. Oye, te iba a preguntar porque en el fondo un fenómeno como que el que describes, tú dices para los magos, yo tengo entendido que los magos es el término para los astrónomos, astrólogos en el fondo y Sí, sabios, porque esa es otra cosa que a lo mejor conviene hacer ese paréntesis, pero el saber está distribuido específicamente a partir del siglo XVII. O sea, antes de eso
el que le gustaba, el que le gustaba aprender, aprendía de todo. O sea, Exacto. y aprendía tanto astronomía como agricultura, que están muy relacionadas, digamos. O sea, de hecho es el Sí. conocimiento que formó las culturas, formó los calendarios, etcétera, y las religiones, sobre todo. Pero la pregunta es, si este fenómeno efectivamente es tan grande y que llevó a los magos de Persia, que están relacionados con el mazdeísmo, eh, a verlo tan claramente, si existe, al menos que se conozca, algún otro registro de la percepción de un fenómeno como este en las fuentes antiguas. O sea, la verdad yo no tengo conocimiento de que exista, de que, por ejemplo, pudiéramos verlo desde el punto de vista de la zona de donde venían los magos, de que ellos tuvieran registrado, hey, esta conjunción que es súper rara, o sea, tenemos que pensar que estas conjunciones se van repitiendo, o sea, esta estrella de Belén se va a volver a repetir en algún punto, pero en 1000 años más. Entonces, en el fondo, yo creo que para las personas de la época no tenían la capacidad de predecir el movimiento del cielo en 1000 años más. Nosotros hoy día con nuestros computadores es fácil. Entonces, de verdad parecían como eventos únicos, que no se iban a volver a repetir en la historia. Eh, pero en ese sentido, la verdad, no tengo conocimiento de que ellos, de que, por ejemplo, desde el otro lado ahora, tengamos relatos que dijeran, miren, esta estrella está súper interesante, fuimos a Judea a averiguar o a investigar de qué se trata. Pero, o sea, yo creo que lo que sí está claro es de que los sabios, como tú decías, que eran estos consejeros de los reyes que tenían una capacidad, en ese tiempo la astronomía y la astrología eran uno, o sea, el que estudiaba el cielo para interpretarlo, no es como que habían astrónomos Y como la hoy, agricultura igual, pues, o sea, en la astrónoma. agricultura, que era clave, o sea, esto por ejemplo, que Júpiter ascendiera liacalmente, es decir, la primera ascensión de Júpiter antes que salga el Sol, se utilizaba en la época para, por ejemplo, para muchas culturas, para saber cuándo cosechar. Entonces esperaban que Venus o esperaban que Marte tuviera esta ascensión zodiacal, y cuando eso ocurría, ok, es tiempo de cosechar, es tiempo de sembrar. O sea, todo esto tenía una interpretación. Y, lo interesante es que si tú juegas por las reglas que ellos tenían, el contexto de qué es lo que significan todas estas cosas, y tú vas sumando, todo lo que ocurre el 17 de abril de ese año multiplica y multiplica y multiplica más. Entonces, Júpiter te agrega al rey, y después la ocultación con la luna, una naturaleza divina, y después y así cada cosa que ocurrió le va dando más poder, como que va multiplicando por 10. O sea, al final terminas como poder 1.000.000. Y obviamente yo creo que si es que esto ocurrió, llamó mucho la atención. Y tenemos que pensar de que hay como una doble motivación de ir. Por un lado, yo creo que es la curiosidad científica, porque que haya conocimientos porque hay ganas de saber cómo funcionan las cosas, de conocer el universo, por una cosa práctica como la agricultura, como dices tú, pero también yo creo que desde el comienzo de la humanidad ha habido unas ganas de poder entender lo que está arriba nuestro. Entonces yo creo que por un lado estaba esa indagación, esas ganas de saber qué está pasando en Judea, pero también yo creo que de ello había bastante convicción, porque el hecho de llevar regalo es como ir preparado, Sí. sabiendo de que en realidad pasó algo y vale la pena ir preparado. No es como voy, averiguo, vuelvo y después vuelvo de nuevo como preparado. Yo creo que estaban bastante convencidos si es que nos apegamos al relato bíblico. No, buenísimo. O sea, sería interesante, porque en el fondo ahí hay parte del trabajo que hace la arqueología, del cual Sí. las disciplinas recogen. O sea, sería súper interesante que en el futuro apareciera, por ejemplo, los registros de hoy vimos esto y fuimos Exacto. y nos tuvimos que volver por otro Pero al, camino. al menos tenemos, como los mostré, tenemos las Claro, tablas de estos sí, sí. astrónomos que de 500 años antes que naciera Cristo, que realmente predicen, por ejemplo, los eclipses, lo cual es increíble. O sea que ya la humanidad tenía esa capacidad tanto tiempo antes de poder saber cuándo iban a ocurrir eventos celestes importantes. Sí, yo me acuerdo así a priori de Tales de Mileto, que usó sus conocimientos que dicen que los aprendió en Egipto en el 538 para predecir un eclipse entre dos pueblos griegos que obviamente le puso su cosecha, le dijo esto es un problema de los dioses y por lo tanto Claro. necesitamos un acuerdo de paz y por lo tanto justo había una batalla en ese momento y la batalla terminó a gatas, o sea, no hicieron un acuerdo de paz sin luchar porque justo había habido un eclipse. Sí, no es el Pero, primero, Colón y tantos otros. En el fondo, el conocimiento es poder para ellos, ¿verdad? Es tecnología. O sea, sí, el hecho de poder predecir los eclipses es tecnología.
es una tecnología escrita en una tableta de piedra, pero de todas formas es conocimiento que, por ejemplo, en ese tiempo Herodes no tenía. Y por eso es que yo creo que el relato bíblico habla de que se sorprendieron, porque realmente los magos estaban viendo algo gracias a la tecnología y la capacidad científica que tenían que nadie más podía ver. No, exacto. Y qué buena fuente es el Tetrabiblos de Ptolomeo al respecto para llegar a esa mentalidad simbólica en el fondo que es la que circunscribía este conocimiento más general, ¿cierto? Donde la astrología y la astronomía estaban juntas. Sí. Ya, pues yo creo que podríamos seguir hablando muchas más cosas, pero ya vamos cerrando esta versión del coloquio. Muchísimas gracias, Rodrigo, por tu ponencia. La verdad es que estuvo muy, muy clara. Qué bueno. Y muchas gracias también a David, que nos deleitó también con aquello de su tesis respecto del ámbito de la pureza. Quedan demasiadas cosas, yo creo que sobre las cuales podemos seguir conversando, sobre todo este asunto de los sucesos astronómicos en la Biblia. Me parece que es algo que vale la pena hincarle el diente, o sea, como no solamente a partir de la cuestión, como tú dices, evidente, ¿cierto? Que con este software que yo ya lo bajé, que Stellarium, sino a partir del valor simbólico que eso conllevaba y de lo que se está diciendo detrás, en el fondo, en términos religiosos, en términos de los dioses. Así que con esto agradecemos también al público que se ha mantenido bastante fiel. La verdad es que la variación en asistentes ha sido bastante escasa, o sea que quiere decir que la gente estuvo 3 horas pegada al Teams, lo cual agradecemos muchísimo. Y les pedimos que llenen las encuestas de satisfacción, que llenen la lista de asistencia en caso de que requieran también un certificado de asistencia. Y les dejamos invitados para las actividades que en la carrera de Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación de la Universidad Autónoma de Chile vamos a realizar durante el año 2021. O sea, llenando la encuesta de satisfacción también ustedes nos dan pie para poder seguir haciendo este tipo de actividades. Agradecemos muchísimo en nombre de la carrera y tanto a los invitados como a los asistentes, y esperamos que este 2021 sea tanto mejor que el 2020. No tiene que hacer mucho esfuerzo el 2021 para ser mejor que el 2020, parece. Así que estén muy bien. Hasta pronto. Chao, chao.